El patio de su casa parecía un cementerio. De infarto, la PNC lleva a cabo un cateo en la casa de Nayib Bukele y lo que encuentran los dejó sin palabras. Desde cadáveres en estado de putrefacción hasta hombres con las partes del cuerpo desmembradas. Pero ¿por qué Bukele estaba haciendo esto? Hoy sabrás toda la verdad. Desde hacía meses, el presidente Nayib Bukele había intensificado su cruzada contra las pandillas. Detenciones masivas, centros de confinamiento de máxima seguridad y discursos donde advertía sin rodeos. Aquí no hay pactos, no hay perdón. El que se niega a colaborar desaparece del mapa. Las palabras eran duras, pero la mayoría le sonaban justas, al menos en público. Sin embargo, al interior de ciertas unidades de inteligencia, algo no cuadraba. En un radio de apenas 3 kilómetros de la residencia privada del mandatario, ubicada en una zona semi-rural de La Libertad, se detectaban interferencias inusuales en las comunicaciones. Los drones utilizados para vigilancia satelital pasaban por esa área, pero siempre había sectores en sombra. Zonas sin señal térmica, como si alguien estuviera ocultando algo debajo del terreno. Al principio se pensó en un fallo técnico, luego se consideró un problema de interferencia natural. Pero cuando 2 agentes encubiertos asignados al patrullaje perimetral desaparecieron durante 3 días y reaparecieron con la mirada perdida, sin recordar nada, la duda se volvió necesidad. Había que investigar, aunque implicara revisar una zona que, por motivos políticos, todos evitaban. La orden fue dada con sigilo. La unidad de inspección táctica, bajo el mando de un subcomisionado con acceso restringido, preparó un operativo pequeño, silencioso. Nada de helicópteros, solo vehículos no oficiales, personal en ropa civil y tecnología de rastreo subterráneo. Lo que estaban buscando, ni ellos lo sabían con exactitud. El punto clave apareció cuando uno de los perros de rastreo se detuvo en seco frente a una colina sin nombre. A simple vista no había nada, pero el perro insistía, rasguñaba la tierra, olfateaba con desesperación. El escáner lo confirmó. Bajo la capa superficial de tierra había una estructura de concreto, semi-enterrada. Con cuidado comenzaron a excavar. Primero tierra suelta, luego piedras y finalmente una losa de cemento. Al retirarla, lo que vieron no era una bodega, era una puerta metálica oxidada, con un pestillo por dentro, como si alguien hubiera sellado algo o a alguien. Entraron. Lo primero que los golpeó fue el olor. No era humedad, era muerte. Avanzaron con linternas, cubriéndose el rostro con pañuelos. El túnel descendía apenas unos metros antes de bifurcarse. A la izquierda, una serie de habitaciones vacías, cubiertas de moho. A la derecha, una sala amplia, silenciosa, con las paredes manchadas. En el suelo, huellas secas y al fondo, cajas. Muchas cajas. Pero lo que encontraron más allá fue lo que cambió todo. Una segunda compuerta, reforzada con barras de acero, protegía una especie de cámara subterránea. Y dentro, lo impensable. Cuerpos, docenas, algunos irreconocibles, otros reducidos a esqueletos. Todos, sin excepción, con tatuajes en los brazos, en el pecho, en el rostro. Símbolos de la MS-13, del barrio 18. Otros mezclados, como si en esa cámara la muerte no distinguiera afiliación. Algunos estaban encadenados, otros simplemente tirados, uno sobre otro. Y lo más aterrador, algunos mostraban signos claros de tortura. Marcas de quemaduras, dedos rotos, cuerdas al cuello y una pizarra manchada de sangre con frases escritas. Traidor, el que no coopera, muere. Aquí manda el Estado.
Los agentes no sabían si estaban viendo una escena del pasado o algo que aún estaba en curso. Activaron de inmediato el protocolo de evidencia extrema. Se solicitó refuerzo forense, protección para el equipo y alerta directa a la fiscalía. Lo que había allí no era un escondite de pandilleros, era un matadero. Y lo más inquietante, el lugar estaba a menos de 3 kilómetros de la residencia del presidente. En cuestión de horas, la noticia explotó dentro del círculo cerrado del gabinete de seguridad. La mayoría exigió silencio total. No se puede permitir una filtración. Esto se sale de control, dijeron. Pero ya era tarde. Una fuente anónima envió fotografías a 2 periodistas independientes. Las imágenes no tardaron en llegar a redes sociales y el país se paralizó. Porque no eran solo cadáveres, eran pandilleros que, según registros oficiales, estaban desaparecidos. Algunos habían sido reportados como detenidos en redadas, otros como prófugos, pero ahí estaban, amontonados, silenciados. Y el lugar no tenía relación con ningún penal, ni centro policial, ni institución gubernamental, al menos en papel. Era una estructura clandestina, sin dueño, sin registro, sin acceso oficial, pero con electricidad, con cámaras y con una línea directa de suministro de agua conectada a una tubería usada exclusivamente en la zona residencial donde vivía Bukele. El presidente no habló ese día, pero en redes sociales el ruido era ensordecedor. Algunos lo defendían. Eso les pasa por no cooperar. El Estado debe hacer lo que sea necesario. Pero otros, incluso seguidores acérrimos, comenzaron a preguntarse: ¿hasta dónde se puede justificar la guerra contra el crimen? Los organismos internacionales empezaron a mover piezas. Human Rights Watch exigió explicaciones. La OEA pidió un informe. En las embajadas, el tono cambió. Y en el interior del país, el miedo se transformó en incertidumbre. Porque si eso era real, ¿qué más podría estar oculto? Suscríbete si te gusta el video, porque lo que viene te va a volar la cabeza. El presidente no emitió ningún mensaje durante las siguientes 24 horas. Ningún tuit, ningún video, ninguna cadena nacional. Solo silencio. Un silencio que, viniendo de alguien conocido por su omnipresencia digital, hablaba más fuerte que cualquier discurso. Mientras tanto, la fiscalía, presionada por organismos internacionales y con la opinión pública al borde del colapso, convocó una conferencia de prensa. El fiscal general apareció con cara de piedra, pocas palabras, voz medida y una declaración que sacudió al país. Se ha abierto una investigación formal por la aparición de una fosa clandestina con múltiples cadáveres a escasos kilómetros de la residencia presidencial. El periodista, que se atrevió a preguntar si se investigaría al propio presidente, fue cortado con frialdad. No hacemos especulaciones, se investigará a quien sea necesario. Pero las calles ya habían sacado sus propias conclusiones. Manifestaciones espontáneas empezaron a brotar en San Salvador, Santa Ana y algunas zonas del oriente. Carteles que decían «Justicia o venganza», «No más guerra secreta» y «¿Quién autoriza el horror?». Se multiplicaban, aunque también surgieron otras voces, aquellas que justificaban lo hallado como un daño colateral en la guerra contra el crimen. Y mientras la sociedad se fracturaba, los medios internacionales volcaron su atención en El Salvador. CNN, BBC, Al Jazeera, todos hablaban del hallazgo más oscuro del régimen de excepción. Pero fue un reportaje de The Guardian el que puso el dedo en la llaga. Revelaron que al menos 14 cadáveres encontrados en el búnker subterráneo habían sido vistos por familiares siendo arrestados en redadas públicas entre marzo y junio. En teoría, todos ellos habían sido trasladados a penales temporales, pero nunca más se supo de ellos. Ese dato fue demoledor, porque no solo revelaba un lugar clandestino, revelaba una red de desapariciones.
un patrón, una estrategia, y con cada nueva revelación la narrativa oficial comenzaba a desmoronarse. Finalmente Bukele apareció, no en conferencia, no en cadena nacional, lo hizo con un video grabado en su despacho, mirando directo a la cámara. En esta guerra que estamos librando, hay cosas que no puedo contarles, hay decisiones que no todos entenderán, pero una cosa les garantizo, no somos nosotros los asesinos. Su voz era firme, pero sus ojos no. Yo no autoricé ninguna cámara de tortura, no sabía de su existencia, y si alguien dentro del Estado, dentro de mi círculo, lo hizo, será castigado. Pero para muchos ya era demasiado tarde. La PNC, empujada por la presión mediática, filtró detalles adicionales que no estaban contemplados en la declaración presidencial. Entre ellos, uno que lo cambiaría todo. Las cámaras de seguridad del recinto subterráneo estaban activas y algunas grabaciones sobrevivieron. Lo que se vio allí fue perturbador. Los videos no fueron mostrados al público, pero varios periodistas que accedieron a ellos bajo reserva describieron escenas de interrogatorios violentos. Hombres con uniformes tácticos, sin insignias visibles, usando métodos de tortura para obtener información. Pero lo más estremecedor fue lo que se escuchaba en segundo plano. Una voz, grave, directa, dando órdenes. No se identificó el rostro, pero uno de los peritos de audio aseguró: la voz coincide en un 92% con uno de los miembros del gabinete de seguridad. Ese dato detonó el caos. El presidente, presionado por los medios y el propio gabinete, anunció una purga interna. 4 funcionarios fueron suspendidos temporalmente, entre ellos el viceministro de Defensa. También ordenó una auditoría completa sobre las instalaciones no registradas cerca de zonas estatales. Pero el daño ya estaba hecho. La oposición convocó a una sesión extraordinaria en la Asamblea. Por primera vez en años, algunos aliados políticos de Bukele se mostraron tensos. Se hablaba, en pasillos y pasquines, de un Estado dentro del Estado. Una estructura paralela, quizás formada por militares retirados, que operaba bajo la lógica de "el fin justifica los medios". Y en las redes los hashtags cambiaban cada hora. Bukele sabe, cámaras de tortura, no era seguridad, era venganza. Las familias de los desaparecidos salieron a hablar. Una madre con el rostro quemado por el sol y las lágrimas mostró la fotografía de su hijo. A él se lo llevaron. Dijeron que solo iban a interrogarlo, que lo soltaban en 3 días. Nunca volvió. Y ahora me entero que lo mataron como un perro a 2 kilómetros de la casa presidencial. ¿Eso es justicia? Las palabras se viralizaron. Pero el golpe final vino desde afuera. Una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió acceso total al sitio. Y lo consiguió. Tras una visita de 48 horas, publicaron un informe preliminar. Lo encontrado en el búnker es equiparable a centros de detención ilegales utilizados durante conflictos armados. Hay signos de ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles e inhumanos, y patrones de sistematicidad. La bomba estaba completa. Bukele, en un segundo video, esta vez más corto, más pausado, solo dijo una frase: "No me van a doblar. Que sigan escarbando. Si hay culpables caerán, pero yo no voy a parar esta guerra". Las imágenes del búnker fueron clasificadas. Los cuerpos fueron trasladados. Los peritos continúan con la identificación. Las investigaciones siguen, pero una cosa es segura: ese hallazgo cambió el tablero. Ya no se trata solo de pandillas, ahora se trata del alma misma del Estado, de hasta dónde está dispuesto a llegar para imponer el orden. Y mientras el país debate entre el miedo y la verdad, entre la justicia y el silencio, la pregunta persiste en la mente de todos: ¿qué más hay enterrado cerca del poder?
Suscríbete si te gustó el video, porque lo que viene apenas comienza.